vamos a continuar desde donde nos quedamos en el video anterior. Este es un video igual en general de actualización de todo lo que estuvo sucediendo en estos últimos días. Es un análisis bastante detallado y está muy interesante, también muy duro, porque vamos a estar viendo cosas, bueno, que son bastante fuertes en relación al caso, pero datos e informaciones que es importante saber, ¿no? Es importante saber hacia dónde está yendo toda la investigación y las cosas que están saliendo a la luz a través de este caso. Así que, bueno, vamos a empezar rápido porque hay demasiada información. Como sabemos todos, a partir del momento en el cual el remis deja a Agostina en la casa de Barrelier, ella desaparece por completo. Pero Barrelier en ningún momento se escondió, se apartó, guardó silencio, no, nada que ver. Y hoy en día, con toda la información que tenemos, podemos entender mejor qué fue lo que él realmente hizo durante esos primeros días en los cuales Agostina estaba desaparecida y estaban iniciando las investigaciones. Barrelier desde un principio estableció una narrativa específicamente hecha para ganar tiempo. Durante 3 días enteros, esos primeros 3 días, su versión era que Agostina efectivamente sí lo había contactado esa noche porque le faltaba dinero para pagar el remis. Él afirmó que salió a la calle, se encontró con ella en el remis, le dio el dinero y que tras ese breve intercambio, ella le confesó que iba a encontrarse con un chico llamado Franco. Y quizás a muchos les suene este nombre porque el padre de Agostina justamente denunció en una conferencia de prensa que Barrelier toda la hora le mencionaba a este tal Franco como para justamente ir desviando la investigación. Además dijo que Agostina se había ido en un auto color rojo. Y esa especificidad, decir un auto rojo y además dar el nombre de Franco, es de un nivel de perversidad increíble. Además, es escalofriante el pensar que Barrelier le sostuvo esta versión en la cara a la madre de Agostina, en esas primeras horas críticas de búsqueda. Incluso también se lo repitió, como les decía, a Gabriel Vega, el padre de Agostina. Pero a nivel psicológico y de recursos policiales, ¿cómo impactó que el ahora principal sospechoso desvía la investigación desde el momento 1, inventando y diciendo todo esto del auto rojo y demás? Desde el análisis del comportamiento criminal, plantar detalles tan específicos como el color de un auto, el nombre de una persona y así, tiene un propósito operativo muy claro, que es despistar básicamente. Es crear un señuelo muy específico, en general obligar a la policía a desviar recursos críticos hacia ese lado. En las primeras horas, que sabemos que son vitales para cualquier persona desaparecida, se activó el alerta Sofía. Pero toda esa maquinaria estatal, lamentablemente para ese momento estaba contaminada. Pues estaban buscando un auto que no existía y a una persona, un tal Franco, que no existía. Así, mientras la familia y la policía perseguían esa pista falsa, Barrelier ganaba eso que tanto quería, que era tiempo. Pero finalmente, cuando los investigadores logran conseguir el registro de una de las cámaras de seguridad de la zona donde Barrelier vivía, como todos saben, se distingue claramente que Agostina ingresó a la casa de Barrelier, pero lógicamente ninguna de las cámaras la muestra salir. En cuanto a la justicia tuvo esa prueba que es básicamente irrefutable, ahí fue cuando toda la estructura de mentiras de Barrelier se terminó desmoronando. Y cuando se confronta a un sospechoso con una evidencia que destruye completamente su versión o su coartada, la reacción más habitual es intentar como ajustar la mentira. Y eso fue tal cual lo que Barrelier hizo. Viéndose totalmente acorralado con las imágenes de las cámaras de seguridad, admitió que Agostina sí entró a su casa, pero alegó que solamente estuvo unos minutos y después se fue. Sin embargo, para ese instante la investigación ya había activado otra herramienta forense que hacía insostenible esta nueva excusa que Barrelier estaba poniendo. Y esa herramienta era la triangulación de antenas telefónicas. Estas nuevas investigaciones, estos datos develaron que el celular de Agostina estuvo estático dentro del perímetro de la casa de Barrelier durante 3 horas consecutivas, antes de apagarse por completo. Por ende, era lógico que Barrelier nuevamente estaba mintiendo. Y así la policía lo fue descubriendo hasta que el día 30 de mayo, como muchos ya saben lamentablemente, rastreando a un vehículo sospechoso que aparecía en otra cámara de seguridad, la policía llegó a aquel descampado donde fueron encontrados los restos de Agostina Vega.
Y hablando, por desgracia, de restos, hay nuevos datos hoy en día que surgieron con respecto a la autopsia. Datos nuevos en comparación a los que les comenté en el video anterior. Como sabemos, en general, los detalles preliminares de la autopsia documentan cosas muy feas, cosas espantosas. Se dice que Agostina sufrió de asfixia mecánica, posibles signos de abu y desmembramiento post-morte. Eso quiere decir que básicamente intentaron, o mejor dicho, que la descuartizaron después de que ella perdió la vida. Es decir, estamos hablando de un nivel de violencia, crueldad, maldad, no sé, extremo. Ahora hay que tener en cuenta que todo esto que le hicieron a Agostina no es algo que se hace en 10 minutos, te desocupas, dejas todo acomodado y ya está. O sea, no, es lógico que no. Ni de casualidad. Requiere un espacio físico de cierto tamaño, transporte y sobre todo necesitas tiempo libre sin interrupciones. Barrelier, como sabemos, no vivía en una casa ahí solo y aislado del universo. Él vivía en una casa que compartía con otras personas en una zona residencial. Y además, como todos sabrán, utilizó un auto muy particular para trasladar los restos de Agostina desde su casa hasta aquel descampado donde los abandonó. Y es en base a estas informaciones que la policía hizo los últimos 2 arrestos en torno a este caso. Primero vamos a hablar de Soledad Andreani. Ella es la expareja de Barrelier. Y como quizás muchos sabrán ya también, es la propietaria del auto Ford Ka negro. Ese auto, el mismo que utilizó Barrelier para trasladar, como les decía, los restos de Agostina desde su casa hasta el descampado. Se sabe además que este sujeto permaneció en esa zona por aproximadamente 30 minutos y después se fue, como el tiempo exacto para abandonar los restos ahí y no hacer otra cosa. Ahora, esta mujer, Soledad, cuando se descubrió que ella era la dueña del auto negro en cuestión, dio varias entrevistas en televisión. Aparecía llorando, presentándose como, no sé, una víctima más de las manipulaciones de este tipo, y en general así, ¿no? Como utilizando esta estrategia. Su explicación inicial fue que él, Barrelier, le había pedido el auto prestado como una urgencia, porque necesitaba llevarle ropa a un tío que acababa de sufrir un accidente. Soledad aseguró que ella no tenía ni idea de a la final para qué terminó utilizando ese vehículo cuando ella accedió a prestárselo. Pero la querella, o sea, los abogados que representan a la familia de Agostina, señaló inconsistencias que destruyen por completo esa imagen de inocencia que Soledad quería plantear desde un principio. ¿Cómo qué? Bueno, el principal elemento es lo que sucede inmediatamente después de que el auto es devuelto a Soledad, la dueña. Según los registros, esta mujer mandó a su hijo a lavar el interior del auto en un lavadero en el barrio Los Pinos, dice. O sea, como que justo lo mandó a lavar en cuanto se lo devolvieron, una cosa medio extraña, ¿no? Pero lo más revelador es el nivel de involucramiento que tuvo ella y su actitud durante un encuentro con Gabriel Vega, el padre de Agostina. Gabriel en realidad fue como a confrontar a Barrelier. Soledad estaba ahí presente y no estaba ahí como una observadora pasiva, sino todo lo contrario. Los testimonios indican que ella intervenía constantemente. Reconducía la conversación y hasta le completaba las frases a Barrelier, se dice, cada vez que él parecía como perder el hilo de su propia mentira. Actuaba como una especie de escudo discursivo para él, por así decirlo. Y ese comportamiento encaja perfectamente con lo que en criminología se considera como participación activa en el mantenimiento de una coartada. Es por todo esto que hace pocos días la justicia tomó la decisión de arrestar a esta mujer por toda esta cantidad de pruebas que tienen en su contra que parecerían indicar que ella claramente participó en intentar encubrir todo lo que le habían hecho a Agostina Vega. Y por otro lado tenemos a la otra persona detenida, que sería la siguiente. Esto se los comenté un poco en un pequeño fragmento de actualización que les subí en un video anterior, pero como les dije en el video era algo muy así nomás, ya que lo vamos a ver con detalle ahora, es decir, en este preciso momento. Entonces, esta segunda persona nueva detenida sería Osvaldo Faceta o Facheta, no sé muy bien cómo se pronunciará, de 47 años. ¿Y quién era este sujeto? Bueno, era un inquilino de esa casa en donde Barrelier vivía, porque como les comenté, él no vivía solo, vivía con varios inquilinos. Él se dice alquilaba una habitación en la planta baja, justo, escuchen esto, al lado de la puerta de entrada principal.
Y les digo, la declaración que él dio en un principio sobre lo que pasó esa trágica noche es prácticamente un insulto a la inteligencia básica, les diría. ¿Qué dijo exactamente este tipo? Bueno, según él, el día de los hechos salió a trabajar a un kiosco a las 9 de la noche y volvió recién a las 6 de la mañana. ¡Ay, justito! Chicos, justo cuando pasó todo, él estaba fuera, justo, miren qué loco, ¿no? El tiempo perfecto para que el otro cometa el crimen y todo, ¿no? Después, Facetta afirmó que más tarde, cuando ya se había declarado que Agostina estaba desaparecida y todo, él la acompañó a la madre a hacer unos trámites de la denuncia. Un amor de tipo. Él se presentaba, ay, yo justo me fui a trabajar y cuando volví me enteré de todo y acompañé a la madre a hacer la denuncia. Él se presentaba como un santo samaritano. Después comentó que de hacer todo esto se fue a tomar una cerveza con un amigo. Y al volver a su casa para dormir, atención a esto, el único detalle fuera de lo común que encontró es que en su cama había un cobertor distinto al gris oscuro que él solía utilizar. O sea, pensemos un poco en lo descabellado que es creer o pensar en esta versión. Es bastante absurdo en realidad porque si repasamos los hechos, estamos hablando de que en esa casa sucedió un crimen atroz, una asfixia seguido de un desmembramiento del cuerpo y finalmente una limpieza profunda dentro de toda la casa realizada con productos químicos. Y estamos hablando de que todo esto pasó en una casa normal, ¿entienden? En una casa absolutamente normal, no en un búnker ahí totalmente insonorizado, en donde no ves nada, o sea, no. Y me vas a decir que con semejante escena, semejante situación, vos vas a volver a la casa después de todo eso y lo único que vas a notar de distinto es un acolchado diferente en tu cama. O sea, es que es absurdo, en serio les digo. Pero bueno, lógicamente que la justicia tuvo en consideración que esto era bastante tonto y encontraron además otras pruebas en su contra y por eso tomaron la decisión de arrestarlo por nuevamente encubrimiento, ¿no? De eso es lo que se los está acusando a estos últimos dos detenidos, tanto Soledad como Facetta o Facetta, no sé cómo se pronunciará su apellido. Y hablando de este tema, de lo que pasó, lamentablemente dentro de esa casa hay nueva información justamente de eso. Hay muchos más detalles y fotos de qué pasó, ¿no? Ahí adentro y son detalles macabros. Les digo, si no quieren ver nada, sáltense por unos minutitos el video, porque es un poco fuerte lo que vamos a hablar ahora, pero es información, parte de la información que salió del caso y por eso se las traigo, se las comento. Por acá les van a estar apareciendo fotos, según publicó Clarín, como pueden ver, de lo que sería el exterior y el interior de la casa de Barrelier, donde sucedieron los hechos. Y bueno, se las voy a estar mostrando mientras les comento la siguiente información que les decía. Como les dije, se comprobó prácticamente ya de que Barrelier o los involucrados en sí intentaron limpiar toda esa casa después de los hechos. Utilizaron lavandina y otros detergentes, como que la limpiaron bastante, ¿no? Hicieron una limpieza exhaustiva. Cualquier persona capaz que no sabe mucho del tema, pensaría que eso puede borrar por completo los rastros de lo que hiciste, o al menos en su gran medida, como para zafar. Pero los peritos dentro de la casa de Barrelier aplicaron luminol. Y para los que no conocen mucho sobre el detalle técnico de esta prueba, el luminol reacciona específicamente con el hierro presente en la hemoglobina de la sangre. Entonces no importa cuánto frotes el piso o cuánta lavandina uses. De hecho, leí que incluso algunos productos de limpieza a veces hacen que el luminol reaccione aún más todavía. Es así, entonces no importa cuánto limpies, el luminol va a terminar reaccionando o lo más probable es que termine reaccionando. Y como que queda en evidencia todo lo que hiciste, porque lo que hace el luminol es justamente como iluminar, ¿no?, esas áreas donde antes hubo líquido rojo. Y se comenta que la casa de Barrelier se iluminó y se iluminó entera, chicos. Es que esto es muy fuerte de decir. Miren, les dije que se salten si no querían esta partecita del video y hasta a mí me está costando decirlo. Había material genético esparcido por todos lados. Y obviamente esto desmiente cualquier tipo de versión de normalidad. Como les decía, no tiene sentido lo que decía Facetta de que él entró y el único cambio que notó en esa casa era que el acolchado de su cama había cambiado. Porque no puede ser que minutos antes haya pasado una cosa de este tipo y vos no veas nada distinto en la casa, nada que te llame la atención con semejante barbaridad que acababa de pasar.
Y esto en particular nos devela como en parte la verdadera naturaleza que tiene el encubrimiento. Porque a menudo podemos pensar que es algo más como en las películas, de que el encubridor es alguien que va y cava el pozo así y todo eso y está ahí al lado del criminal. Y no siempre sucede de esa forma. En la realidad judicial muchas veces la complicidad suele tomar la forma de una inacción deliberada, como sucedió posiblemente en este caso. El elegir, por ejemplo, ignorar el olor a químicos que puedes llegar a sentir en una casa, capaz de haber visto sangre, X cosa, es en definitiva una ceguera voluntaria que permite que el perpetrador opere o siga operando. Si Faceta no está involucrado en el hecho de otra manera que aún no sabemos y solamente fue una persona que llegó a la casa e ignoró lo que pasaba, de todos modos es un encubridor, porque como les digo, es ilógico pensar que el tipo haya llegado ese día y no haya encontrado nada distinto. No tiene coherencia alguna. Ahora tenemos que volver a hablar del principalísimo sospechoso en todo esto. Del propio Barrelier, porque salieron nuevas informaciones sobre quién es este tipo realmente. Y como comentamos un poco en el video anterior, ahora hay más información sobre eso. Él fue acusado de un hecho de violencia tan solo un año antes de lo que pasó con Agostina. En esa misma casa que les acabo de mostrar, se dice que él privó de la libertad a una joven de 21 años. Según el expediente de ese caso, él la amenazó, la obligó a quitarse la ropa, la ató de pies y manos y le tapó la boca con cinta adhesiva. O sea, un modus operandi que podríamos considerar que es muy parecido. La diferencia en todo este caso es que esa joven logró escapar, logró liberarse y se comenta que salió corriendo semi-desnuda hacia la calle, donde logró pedir auxilio y ahí los vecinos llamaron a la policía. A Barrelier, lógicamente, después de todo esto lo detuvieron ahí, sí, obvio. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que quedó libre? O sea, ¿cómo un año después el tipo estaba libre en su casa, como si nada, y encima volviendo a hacer estas cosas espantosas? ¿Qué pasó? En aquel momento el fiscal procesó el caso, pero decidió otorgarle la libertad bajo fianza por 5 millones de pesos. Y ustedes dirán, 5 millones de pesos vale lo que le hicieron a esta chica y lo que le hicieron a Agostina, prácticamente. Parece que sí. La realidad es que Barrelier consiguió quien le pague esos 5 millones y el tipo quedó libre a los 20 días. 20 días. Libre, como si nada. Y ustedes dirán, ¿cómo le van a permitir una libertad bajo fianza a un tipo que hace algo así? Y sí, ¿qué vieron en ese momento, digamos? Pensaban que como el tipo tenía un domicilio fijo y además tenía la plata para pagar la fianza, no había ningún tipo de riesgo en que él esté libre. Que podían investigar la causa mientras él esté libre. ¿De dónde estás jodiendo? En serio, ¿cómo dejas libre a un tipo así que es obvio o lo más evidente es que va a volver a cometer un hecho muy parecido? O sea, al tomar esa decisión estás dejando en peligro a un montón de mujeres. O sea, estás soltando a un tipo así, dejándolo, hace lo que quiera, chabón. O sea, es como que es una locura. Pero lamentablemente así funciona la justicia actualmente. Lo dejaron en libertad ignorando completamente el nivel de peligrosidad que tenía de este tipo. Y esa desconexión burocrática no solo se limitó al Poder Judicial, sino que también alcanzó a la municipalidad. Porque sí, escuchen esto. Incluso después de estar 20 días preso, sí, él estuvo 20 días preso, lo liberaron, pero estuvo esos 20 días, este sujeto seguía manteniendo su trabajo, que era en el Estado. Él trabajaba, se dice, como servidor urbano para la Municipalidad de Córdoba. Básicamente era el personal contratado para realizar tareas de mantenimiento en la vía pública. O sea, ustedes imagínense que el tipo desaparece por 20 días porque está preso por un secuestro, no por cualquier tontería. Y nadie de recursos humanos, se pone a pensar ustedes, nadie de recursos humanos se dio cuenta de que él faltaba y se preguntó dónde estaba, se fijó, no sé, nada, ¿no? No se enteraron, no les llegó la información a los de recursos humanos que uno de sus empleados estaba preso, no sé, ¿qué onda? Bueno, la realidad es que no, porque el departamento, se dice, de recursos humanos no tiene integración automática con los registros de la fiscalía. Entonces vos puedes estar preso 20 días, salir, presentar un certificado médico, decir, mira, estuve enfermo, y nunca se van a enterar de que estuviste preso.
y menos de que estuviste preso por secuestrar a una chica, o sea, menos todavía. Entonces, no solamente Barrelier volvió a su casita feliz, sino que además siguió trabajando, siguió viviendo su vida como si nada hubiese pasado. Y así fue como les decía, dejaron a un tipo ahí totalmente hábil para poder volver a cometer estos hechos, y fue lo que hizo, nada más que esta vez terminó muchísimo peor, porque en esta ocasión su víctima lógicamente era mucho más joven, no logró escapar y lamentablemente todo terminó de la peor manera. Hubo una marcha masiva bajo la consigna de Ni una menos, como muchos quizás se habrán enterado, liderada por los abuelos de Agostina. Apuntaron en esa marcha específicamente contra el fiscal por el manejo de la investigación actual, y obviamente que sí fueron en contra de Iván Rodríguez, el fiscal que firmó la liberación de Barrelier hace un año, cuando pasó lo de la otra chica que les conté. Y lo digo al nombre de este fiscal porque la verdad, porque no lo voy a decir, ¿no? Con lo que hizo. También surgieron pedidos formales de renuncia para el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba. Y volviendo a hablar de Córdoba, ahora tenemos que pasar a comentar sobre un tema muy delicado, muy fuerte y tremendo, que puede estar altamente relacionado con lo que le pasó a Agostina, y les diría, podría destapar algo gigantesco y oscurísimo detrás de este caso. La investigación por el caso de Agostina Vega ha destapado recientemente denuncias sobre una presunta red de pro y explo-al, presuntamente operando desde el Huachita Bar, un bar del cual pueden estar viendo las fotos por acá. Este bar está ubicado en Nueva Córdoba, se dice, y está vinculado con el mismo el principal sospechoso, es decir, Barrelier. Según testigos y fuentes de investigación, se dice que detrás de la barra de este Huachita Bar funcionaba una puerta secreta que daba acceso a un espacio donde se ofrecían servicios, ya saben de qué tipo. Se dice que operaba lógicamente de forma clandestina y presuntamente utilizando menores, ¿no? Pequeños humanos. Ustedes ya saben que tengo que cambiar todas las palabras por YouTube, así que perdónenme si suena un poco extraña la forma de decirlo. ¿Y por qué Barrelier está involucrado? Bueno, porque adivinen quién trabajaba allí, en ese Huachita Bar. No era Barrelier el que trabajaba ahí, ¿eh? Bueno, cuando el programa deje, ahí está. La que trabajaba ahí era Soledad, la expareja de Barrelier y la dueña del auto negro en el cual fueron trasladados los restos, ¿no? Todo lo que vimos recién. Ella se dice que trabajaba activamente ahí, se presentaba públicamente como encargada o productora de eventos. Y obviamente que todo esto colocó directamente a este comercio bajo la lupa judicial. También se comentó, según algunas fuentes, que detrás de este bar existía esta presunta red que no solamente trabajaba ahí dentro del bar, sino que muchas veces llevaba a mujeres jóvenes a estancias y cabañas fuera de la ciudad. Ahora, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en el primer video que les hice del caso, cuando ni siquiera se había encontrado el cuerpo de Agostina? La madre, les comenté que la madre tenía la hipótesis de que a su hija le habían llevado una red de trata. Y bueno, justo sucede que está pasando todo esto que parece que está relacionado con eso. Entonces es como que llama la atención, ¿no? A raíz de esta conexión intervinieron el bar. El lugar terminó siendo clausurado, aunque sí se comenta que en realidad lo clausuraron inicialmente por irregularidades edilicias, modificaciones estructurales no declaradas y fallas de seguridad. Paralelamente, la justicia ahora se encuentra investigando si estas denuncias que se están haciendo son reales, si efectivamente este lugar era utilizado para operar haciendo, este tipo de cosas que ya hablamos. Por su parte, la administración del Huachitas Bar se dice que emitió un comunicado oficial despegándose del caso y asegurando que ni Barrelier ni Andreani, no sé si está bien Andreani, Soledad Andreani, que sería la ex amante de Barrelier, forman parte de la sociedad comercial y que ellos cooperaron con todos los allanamientos. Bueno, a modo general, eso fue todo lo que estuvo pasando, como lo más importante que sucedió en torno al caso de Agostina Vega en el último tiempo. Quizás desde que grabo este video hasta que lo publique, que es un día el que pasa, pero como este caso está muy viral y muy reciente, surgen muchas noticias, quizás ya haya pasado algo relevante, importante, por ende, si sucedió algo así, se los voy a estar dejando, ya sea en un cartelito de aquí, o si ni siquiera llego a poner el cartelito, esa información les va a aparecer en un comentario fijado, hasta que obviamente les traiga el próximo video de actualización, donde vamos a analizar todo a detalle como hicimos en este. Así que así, chicos, está avanzando el caso de Agostina Vega. Coméntenme ustedes qué vienen opinando en torno a esto, además de, lógicamente, ser
ser conscientes de que es un caso absolutamente horroroso y que lo que más bronca da es, les digo, se podría haber evitado si no lo largaban a este tipo. Porque ya cuántas veces no vimos, porque vimos muchos en este canal, desde el 2018 analizamos casos policiales y es como cuántas veces no vimos historias así donde personas así que cometen delitos son liberadas a los días y obviamente lo vuelven a hacer. Y no sé, es como que cuántas veces tiene que suceder para que de una vez te des cuenta de que esa persona es un peligro y que no tiene que estar en la sociedad. O sea, cuántas veces tiene que pasar. Por la plata todo se logra, ¿no? Y este Barrelier de miércoles lamentablemente pagó esa fianza, tenía ciertas conexiones, parece, y quedó libre para hacer lo que quería hacer. Y así, lamentablemente, quien terminó pagando fue Agostina, una niña totalmente inocente que hoy en día tendría que estar viviendo la vida de una chica de 14 años totalmente normal y no lo puede hacer. Así que esperemos que este caso sea un antes y un después, esperemos justicia y vamos a seguir, lógicamente, ¿no? Como sociedad, esperando todos esos cambios y en el canal vamos a seguir atentos a lo que siga pasando con el caso de Agostina Vega en los próximos días. Bueno, vamos a continuar hablando como pueda porque no doy más con esta gripe y esta ronquera. No sé cómo voy a terminar de grabar esto. De la actualización del caso de Agostina Vega, ya que estuvieron sucediendo varias cosas desde el último video que les traje hablando sobre el caso. Como les comenté, como estuve enferma no pude guionar lo último que salió en estos días, ya que, bueno, estuve enferma básicamente, así que la primera parte sí va a estar bien explicada y ya lo último vamos a estar viendo directamente lo que pasó desde las fuentes, de la fuente directa, porque como les digo, no lo llegué a guionar. Entonces, ¿qué estuvo pasando en estos días? Salió un audio que se dice es bastante revelador para la causa. Unas horas después de que Agostina abandona su casa el día de los hechos, se comenta que Melissa Heredia, su madre, envió un mensaje de voz a Barrelier. Y ese audio es justamente el que podría cambiar el rumbo de toda la investigación. El audio dice, según se comenta, refiriéndose a Barrelier, que él fue el único que la vio, a Agostina, lógicamente. Ahora hay que recordar que Melissa, la madre de Agostina, y Barrelier ya no eran pareja, ¿no? Para ese momento. Antes sí, pero ahora mantenían como una relación amistosa, supuestamente. Ante la desaparición, por ejemplo, de una hija o algo así, la reacción psicológica inicial muchas veces de muchas familias suele ser, digamos, una negación o buscar explicaciones benignas. Por ejemplo, al principio, si un ser querido no contesta, desaparece así en las primeras horas, uno piensa, bueno, se quedó sin batería, está en una fiesta, no avisó porque se olvidó, ¿no? Empiezas como a imaginarte esas teorías. Pero la madre de Agostina hizo algo diferente. No titubeó en ningún momento. En medio de todo el pánico de ese día, ante cualquier otro tipo de posibilidad, ella apuntó directamente hacia Barrelier. Por eso esa certeza instintiva, o quizás el saber algo que tuvo la madre de Agostina, hizo que las autoridades no se desvíen tanto en la investigación, porque recordemos que Barrelier quiso ensuciar un poco la cancha, pero gracias a que se apuntó directamente hacia él, fue que las autoridades de forma bastante rápida pudieron llegar hasta su casa y bueno, terminar con ese hallazgo espantoso que fue el cuerpo sin vida de Agostina. Y volviendo a la casa de Barrelier, justamente, hay información nueva sobre este tema. Se sabe que la propiedad de Barrelier era una casa, se dice, de estilo chorizo, como se les dice, digamos, en varios lugares. Estas casas antiguas que eran como alargadas, con habitaciones conectadas una tras otra, ¿no? Por eso se le dice casa chorizo, porque es como alargada y hay como diferentes habitaciones así, conectadas por un pasillo. Una arquitectura muy típica de varios lugares de Argentina, pero en este caso se comenta que la casa estaba en condiciones deplorables. Bueno, deplorable sería poco en realidad. El propio abogado defensor de uno de los imputados describió que esa casa era como una especie de contenedor de basura, una mugre total. Y sin embargo, como sabemos, cuando la policía interrumpió por primera vez ahí, se encontró con algo muy distinto. Se encontraron con una casa limpia, con olor a lavandina muy fuerte. Y ya sabemos que Barrelier no limpió por un tema de estética o por querer vivir en un lugar más limpio, sino porque intentó alterar la realidad, de borrar huellas que había ahí en esa casa. Sabemos que la policía aplicó luminol en esa casa y encontraron, bueno, cosas espantosas por todos lados, eso que vimos en el video anterior, que les hice una descripción bastante detallada, lamentablemente, de lo feo que se encontró ahí. Pero lo nuevo de todo esto es que el epicentro de todo este hallazgo biológico, por así decirlo, fue un infame dormitorio ciego. Ay, chicos, perdón,
Estoy muy ronca por la gripe, perdón si no se me entiende bien, de verdad, o sea, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, si uno escucha la palabra dormitorio ciego, es como que ya lo escuchas y te da escalofríos. Estamos hablando de una especie de dormitorio sin ventanas al exterior, con una única vía de entrada y salida desde el interior de la casa. Literalmente era un lugar diseñado por el aislamiento total. Se comenta que fue ahí donde la reacción del luminol fue muchísimo más intensa. Por lo tanto, se tiene la teoría de que ese lugar fue la escena principal del ataque. Y lo más perturbador es que ese cuarto en sí no le pertenecía a Barrelier. Era de, adivinen quién, Osvaldo Faceta, el segundo detenido en el caso. Él, según declaró, no estaba supuestamente en ese momento en la casa, por ende todas estas cosas horribles estaban sucediendo, según su propia versión, en su cuarto sin que él esté presente. Y luego se comenta que Barrelier fue a un local cercano y compró allí arena, una bolsa de cal y un serrucho. ¿Y qué fin podrían tener estos elementos? Bueno, en criminología forense la cal tiene un propósito histórico, pero muy específico. Se utiliza para alterar el pH del entorno y así acelerar la descomposición de los tejidos. Además también absorbe los gases que producen el olor a putrefacción. Es por eso que vemos que en muchos casos policiales se utilizó cal a la hora de enterrar a las víctimas, lamentablemente. Pero, nuevamente, es incoherente pensar que una sola persona pueda hacer todo esto. Es difícil que puedas no solamente cometer el hecho solo, sino también después deshacerte del cuerpo solo. Y aquí es cuando entra en clave un mensaje que podríamos llamarlo el mensaje de la muerte. Se comenta que antes de que sucedieran los hechos, Barrelier le envió un mensaje de texto a Faceta, el inquilino de ese dormitorio ciego, y le decía en el mensaje: esta noche no vengas a dormir porque tengo algo. Y luego en esa misma cadena logística aparece la figura de Soledad Andreani, la tercera detenida en este caso. De ella ya hablamos con detalle en el video anterior. Al igual que esa casa, como ya sabemos, el auto de Soledad fue devuelto tras haber sido sometido a un lavado extremo. Sería el mismo intento de esterilización, pero ahora sometido a un auto. No lo mismo que se hizo en la casa, se hizo con el auto. Pero como en toda estructura criminal que se improvisa, digamos, sobre la marcha, para encubrir un hecho tan brutal como este, la presión es demasiada. Las alianzas muchas veces se suelen fracturar cuando los acusados se dan cuenta de los años de cárcel a los cuales se enfrentan, si por ejemplo siguen encubriendo el hecho. Y la fractura más grande en este caso vino por parte de la defensa de Faceta, justamente. Faceta confesó durante los últimos días algo bastante espeluznante. Según comentan algunas fuentes, se dice que Agostina un día se tenía puesto un buzo negro o una sudadera, bueno, no sé cómo le dirán en su país, con un escudo de un club de fútbol. Pero esa prenda no era de ella, era, adivinen de quién. Sí, de Barrelier justamente. Un tipo adulto que encima era el exnovio de la madre de Agostina. Entonces esta declaración, ¿qué nos denotaría? Bueno, básicamente nos da a entender que había nos da a entender como el nivel de confianza previo que existía entre Agostina y Barrelier. Barrelier de esta forma se convierte en una especie de perpetrador que no era una persona oscura que apareció de la nada, no, era una persona con total acceso al entorno familiar. Se comenta que este día que Agostina llevaba esta camiseta de este tipo, estaban viendo un partido de fútbol y dice que Barrelier se acercó a Agostina y le dijo textualmente: acórdate que me tenés que dar tu número, saltándose por completa la autoridad de la madre y todo, y ahí es donde entra la mecánica del engaño. Agostina, como sabemos, dijo que iba a ir a otro lado, pero en realidad ella sí le comentó a algunas amigas y demás que en realidad el día de los hechos se iba a ver con Barrelier para supuestamente armarle un regalo a su madre. Y esto no fue lo único que declaró el abogado de Faceta, sino que también comentó lo siguiente, que escucha, es un poco extraña esta declaración, pero tiene sentido en un punto. El abogado dijo que Faceta, su cliente, no sabía absolutamente nada del caso de Agostina, pero al mismo tiempo admitió públicamente que su cliente estaba involucrado en temas de narco, ya saben qué, y trata de personas. ¿Y por qué les digo que suena extraño? Porque básicamente el abogado lo que hizo fue salir a decir que su cliente es parte del crimen organizado, quizás solamente para salvarlo de otro delito, ¿entienden? Pero tiene cierta lógica esta estrategia. Tiene una base, digamos, matemática muy fría dentro del Código Penal. En Argentina, un OMI agravado, como lo sería el caso de Agostina, tiene una pena de prisión perpetua, básicamente. Sin grises, sin nada. Sin embargo, los delitos vinculados al narcomenudeo o incluso a ciertas figuras de encubrimiento, aunque son muy graves,
tienen escalas penales menores e incluso en algunos casos específicos pueden ser hasta excarcelables o permitir, por ejemplo, salidas transitorias en el largo plazo. Al hacer este movimiento tan arriesgado para salvar a su cliente, la defensa de Paceta abrió prácticamente una caja de Pandora judicial impresionante. Ahora, la querella, que representa lógicamente a la familia de Agostina, tomó todo esto y admitieron que en esa casa donde sucedieron todos los hechos, la casa de Barrelier, operaba una especie de red de y con esto le empezaron a dar como contexto a este tema del lavado del auto de Soledad Andreani. Ellos argumentan que Soledad no era una amiga, una persona ingenua que prestó su auto sin saber lo que le esperaba, o sea, no. La querella argumenta que esto la convierte a ella en un engranaje, una participante activa en la logística de operativa de toda esta red. Y todo este error estratégico es lo que nos lleva a una de las teorías más oscuras de todo este caso. Alejándonos por completo quizás de la teoría de un crimen posiblemente pasional o aislado. Y aquí es donde entra un segundo audio, también muy complejo y muy clave, de la madre de Agostina. Este segundo audio es un audio que de igual manera hiela por completo la sangre. En este segundo audio de la madre, ella no solamente lo señala a Barrelier directamente, sino que también le pide con desesperación que la cuide. O sea, básicamente le dice: Claudio, cuídamela. A quien la tenga, a quien se la diste, decime que me la devuelva. Quizás es por esto que Melissa desde un principio, conociendo posiblemente de primera mano el submundo en el cual se movía su expareja, intuyó que Agostina había sido utilizada posiblemente como una mercancía, entregada posiblemente para saldar alguna deuda narco o como parte de un circuito de trata de personas. Y esto nos lleva directamente a otro de los grandes misterios en todo este caso. Y es que la noche de los hechos, cuando sabemos que Agostina ya estaba dentro de la propiedad siendo retenida, se ve, las cámaras captan a dos personas desconocidas ingresando a la propiedad, ¿no? A la casa de Barrelier. Pero luego esas mismas cámaras jamás registran una salida. Si hay un punto ciego tan conveniente o una pérdida de datos tan específica, generalmente sugiere dos cosas. Había un conocimiento técnico previo de los ángulos donde no había cámaras para que estas personas pudieran salir, lo cual ya nos indicaría una premeditación, o que existió una intervención directa sobre las grabaciones. Pero en ambos casos, si se ponen a pensar, todo esto requeriría logística, poder y complicidad. Esto le da muchísimo peso a las declaraciones que estuvo haciendo Alanis, la abogada querellante, que representa al padre de Agostina. Ella fue sumamente categórica cuando habló con los medios. Sostuvo un poco que Barrelier podría ser un depredador serial. Porque como sabemos existieron otras jóvenes que salieron a declarar y argumentar que habían sido víctimas que lograron escapar de Barrelier. Y por esto esta abogada sugirió que podríamos estar enfrente a un no, que podría estar operando bajo el paraguas de un grupo criminal organizado. Es por esto que han solicitado que la justicia federal tome cartas en el asunto. Y aquí es cuando tenemos que hablar por qué es tan importante que este caso pase a la jurisdicción federal. ¿Qué cambiaría exactamente? Esto es algo muy parecido a lo que sucedió con el caso de Logan, si se ponen a pensar. Porque la justicia a nivel provincial generalmente está equipada y financiada para investigar delitos comunes, por así decirlo, un robo, un asalto, cosas así. Puede ser incluso un homicidio doméstico, pero no mucho más que eso. Cuando solicitas la intervención de la justicia federal, estás elevando el nivel. Estás declarando que el crimen atenta contra el Estado mismo, porque podría involucrar estructuras organizadas que cruzan fronteras provinciales o incluso hasta nacionales. Como sucede con el tema del NAR y la trata de personas. El cambiar el lente de la cámara y, por ejemplo, pasar a una órbita federal desbloquearía recursos investigativos de otra magnitud por completo. Tendríamos acceso a fuerzas de seguridad nacionales, a unidades de inteligencia mucho más sofisticadas, etcétera, etcétera. El padre de Agostina Vega habló en esos días y dijo que él no va a permitir que la burocracia sepulte la verdad de su hija. Él está atravesando, lógicamente, el duelo más doloroso imaginable y exige día a día que se identifique a todos los responsables. Él, se comenta, entiende perfectamente que los detenidos actuales son solo un eslabón de una cadena mucho más larga.
Bueno, como les comenté al principio del video, como estuve enferma y no llegué a incluir en el guión lo ultimito que sucedió en este caso, vamos a estar leyendo directamente de la fuente, y estas son como de las últimas noticias que salieron. Las vamos a leer como así nomás entre comillas hoy, y en la próxima seguro se los traigo como ya bien explicado y demás. Tenemos esta noticia por un lado que dice: agravaron la imputación contra Barrelier tras negarse a declarar. Y dice: el fiscal agravó la imputación porque, según se sostiene, el acusado fue indagado nuevamente este martes y decidió abstenerse a declarar. Tras esa audiencia, Garzón resolvió modificar la acusación y ahora Barrelier deberá responder por el delito de OMI triplemente calificado, una figura penal que contempla una pena de prisión perpetua. De acuerdo con la información difundida, el imputado negó los hechos que se le atribuyen, aunque optó por no brindar declaraciones durante la indagatoria. En tanto, continuó la expectativa respecto a la situación procesal de los otros dos acusados, Faceta y Andreani, quienes podrían prestar declaración ante la justicia en las próximas horas. Y después tenemos esta otra noticia que dice lo siguiente: temen el peor escenario con la madre de Agostina, una venganza y ajuste de cuentas que le cobraron por... Bueno, vamos a ver. El macabro caso de Agostina Vega continúa generando conmoción en todo el país. Esperando que se abra el secreto de sumario, se podrían estar viviendo las horas más determinantes de la investigación. En el programa de Moria Kazan, La Mañana con Moria, analizaron lo que se está tratando entre las partes involucradas. La mamá de Agostina continúa en la mira, y en donde se desprenden diferentes hipótesis. ¿Qué va a decir el abogado de la madre, que está en shock? La metieron en la unidad psiquiátrica, cuando el OMI es crimen y causa, que muchos están dudando si va a pasar o no va a pasar. Una puede ser que se le fue de las manos porque la cosa se puso muy mediática, como en el caso de Loan, entonces tomaron la decisión de deshacerse de Agostina básicamente. Y aquí viene otro delito para tapar otro delito. La otra también puede ser esto que se dice: habría un ajuste de cuentas. Según se dice, le habrían cobrado a la madre por un asunto de DRO. De DRO, ya saben qué gas. Al no poder ser cobrada esa deuda, acá sí va para la mamá de Agostina, Melissa dice, podrían haber sido el modo de venganza. No nos vamos a hacer los tontos. También se habla de una entrega de Barrelier a cierta gente. Es una hipótesis que se corre. Bueno, vamos a ver entonces cómo siguen las investigaciones, porque no sé si declararon los que faltaban, que tenían que declarar los otros dos acusados, y vamos a ver hacia dónde nos lleva toda esta hipótesis de esta presunta red, que incluso estuvimos viendo ya una parte en el video anterior. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que siga pasando en general con el caso de Agostina Vega. Y en estos días fue detenida Marianela Palmero, de 29 años. ¿Y quién es esta mujer? Se preguntarán quizás ustedes. Bueno, era la pareja conviviente de Barrelier. Es decir, ella vivía aparentemente en esa casa cuando pasó todo. Marianela declaró inicialmente que esa fue una noche completamente normal, que estuvieron cenando, jugando videojuegos, nada fuera de lo común. Es importante destacar que parece ser que ella tiene una hija con Barrelier, una hija pequeña. ¿Les acuerdan que les comenté en el video anterior que en esa casa habitaba la hija de Barrelier? Bueno, sería la hija que tendría con esta mujer. Entonces ella dice, bueno, que esa noche fue una noche normal, que estuvieron ahí todos haciendo cosas totalmente normales. Pero una pericia tecnológica destruyó ese relato por completo. Resultó ser que Matías Córdoba, que era un inquilino que vivía en la planta alta de esa casa, reportó un dato devastador para la causa. Reveló que aquella madrugada, Marianela en realidad escuchó ruidos extraños. Y en lugar de, no sé, levantarse e ir a ver qué pasaba o llamar a la policía algo, agarró su celular y le mandó un mensaje de texto a Barrelier preguntándole qué había sido ese grito. O sea, literalmente eso. Esos ruidos extraños que escuchó Marianela no fueron cualquier cosa, fueron gritos. Entonces ella le mandó eso a Barrelier, ¿no? ¿Qué son esos gritos? Y la respuesta de Barrelier fue directa y fría. Le ordenó a Marianela eliminar ese mensaje. Ahora, el haber escuchado gritos y encima haber eliminado un mensaje marca obviamente una diferencia muy grande de entre decir no me di cuenta de nada, para mí fue una noche normal, a encubrir un hecho de este tipo, como el caso de Agostina. Porque aquí estamos hablando de que por coherencia podríamos pensar que esta mujer sabía todo lo que había pasado y tomó la decisión de callarse y además después declarar que para ella había sido una noche totalmente normal. Es por eso que obviamente tomaron la decisión de detenerla, porque podría ser una encubridora o incluso, quien dice, capaz hasta una partícipe en todo lo que sucedió. Lamentablemente también hay nueva información sobre Faceta y su participación en el hecho. Y les digo que esto es totalmente indignante. Se comenta que mientras los vecinos y la policía, bueno, todos estaban en la búsqueda desesperada de Agostina, Faceta fue a la casa de la madre.
así como con intención de ayudar supuestamente, ¿no? Bajo esa máscara. Y lo espeluznante de esto es que este tipo obviamente fue hasta allí con el objetivo de recolectar información desde adentro y si podía desviar la investigación. Otra cosa de la cual se estuvo hablando y criticando muchísimo en estos días es el tema del accionar de la policía durante esos primeros días de búsqueda. Porque después de que la madre ya había avisado que Barrelier podía ser una persona de interés en la investigación, por ser considerado posiblemente la última persona en haber visto a Agostina, sucedió algo muy particular. La policía fue a buscar a Barrelier hasta su casa. Por acá van a estar viendo las fotos, que es un frame de un video tomado por la cámara de seguridad. Lo buscaron a Barrelier desde la puertita de su casa, lo llevan hasta la comisaría, él se sienta, declara toda su historia inventada al principio, como muchos sabemos, y después la policía lo volvió a subir al auto y lo devolvió a su casa, así, como tratándolo como un rey más o menos. Pero esto es llamativo porque, como les digo, la madre de la joven que se encontraba desaparecida básicamente lo había señalado a él con nombre y apellido y dijo: esta fue la última persona posiblemente en ver a mi hija, y la policía no hizo más que buscarlo tranquilito, llevarlo a declarar que encima miente y después lo devolvieron a su casa como si nada. Y hay que tener en cuenta que todo esto sucedió en una ventana de tiempo crítica, porque como muchos ya saben, las primeras horas, los primeros días en una desaparición son cruciales, más las primeras horas incluso. Y ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué es lo que podía hacer la policía? Bueno, es lógico que no podían ellos entrar a la fuerza, por ejemplo, a la casa de Barrelier sin una orden de allanamiento firme de un juez o sin una evidencia sólida e inmediata, como por ejemplo, no sé, escuchar gritos o algo así en ese momento. Sin eso, lógicamente, la policía no puede tumbar la puerta y meterse así nomás a la casa. Pero la ley procesal ofrece muchísimas otras herramientas para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, podrían haberle solicitado el ingreso voluntario a la vivienda para echar un vistazo. O sea, la policía le podría haber dicho: che, ¿podemos entrar a tu casa? Que queremos ver algo como para descartar y listo. Y si Barrelier no aceptaba, claramente ya habría sido mucho más sospechoso, ¿no? O podrían haber establecido una consigna policial fija en la puerta y en las ventanas para asegurarse que nadie entrara ni saliera. Y de esta forma preservar mucho mejor una posible escena del crimen que era hasta ese momento. O incluso, para ir más lejos, el fiscal de turno podría haber emitido una orden de allanamiento de emergencia esa misma noche, basándose en los señalamientos directos por parte de la madre. Pero nada de eso, lógicamente, sucedió aquí. Y este monumental error por parte de la policía quedó totalmente expuesto hace unos días cuando el fiscal decidió levantar el secreto de sumario del caso de Agostina, ¿se acuerdan que les comenté? Y no hay que olvidar lo que pasó con el caso de M, ya que mencionamos errores de la policía y demás. Y me refiero a esta situación que pasó en mayo del año anterior. Exactamente 12 meses antes de lo que le pasó a Agostina, cuando una joven de 20 años, identificada bajo la letra M para proteger su identidad, fue víctima de Barrelier. Afortunadamente ella sí sobrevivió, pudo escapar y logró contar su historia. Salió corriendo a la calle como pudo y ahí pidió ayuda. Barrelier, para los que no saben, sí fue procesado por lo que pasó con M, pero la justicia decidió calificar el hecho simplemente como privación ilegítima de la libertad. Y esto fue un grave error porque muchos ya sabemos que no fue una privación ilegítima de la libertad. El hecho fue mucho más allá que eso. Y si el fiscal hubiese decidido elevar el cargo, no solamente conllevaba penas mucho más altas de prisión si lo encontraban culpable a Barrelier, sino que también le bloqueaban inmediatamente la posibilidad de salir en libertad bajo fianza, que era lo que tenía que pasar, pero el sistema no lo vio así, lamentablemente. Barrelier terminó saliendo bajo fianza porque podía, porque no le elevaron el cargo, y así quedó en libertad y terminó un año después cometiendo el hecho aberrante en contra de Agostina. Y casi para terminar, otra de las cosas que se estuvo hablando en estos días fue de un supuesto rumor de embarazo. Esto que les comentaba al principio. Varios medios locales, incluso revistas de farándula, a nivel nacional empezaron a instalar como la hipótesis de que Agostina estaba embarazada y encima de Barrelier. O sea, una afirmación gigantesca, ¿no? Es como todo un montón. Pero los reportes oficiales de la autopsia preliminar destruyeron esa teoría por completo, en tan solo cuestión de horas, ya que básicamente pudieron descubrir que no existía ningún embarazo.
Entonces, este fue un invento de alguien que se empezó a filtrar por todos lados o directamente información que llegó mal desde un primer momento. No lo sé, pero bueno, si ustedes vieron algún tipo de noticia así, sepan que no es así, que Agostina no estaba embarazada cuando pasó todo lo que pasó. Bueno, y antes de terminar, me gustaría que veamos esta serie de publicaciones en donde se presentan capturas de pantalla de aparentemente los chats entre la mamá de Agostina y Barrelier cuando desapareció ella, ¿no? Aquí dice específicamente: este cruce de mensajes sucedió el domingo 24 de mayo, un día después de la desaparición de Agostina. Para ese momento, según la reconstrucción del fiscal, la adolescente ya había sido desvivida en la casa de Barrelier. La madre de Agostina le manda: Claudio, tenés media hora para que me consigas la patente del auto. Media hora te doy. Tengo 800.000 contactos en la policía y están buscando en otro lado, menos en donde tienen que buscar. Claudio, por favor, conseguime la patente del auto, dale, movete. Y Claudio le contesta: gorda, me estoy moviendo, no te pensé que estoy bien. Supongo que habrá querido decir no te pienses que estoy bien, algo así, ni escribir, sabe este tipo. Y la madre de Agostina le dice: no te estás moviendo, porque recién te despertás, por favor, pedí las cámaras a los vecinos, decime por lo menos la patente del auto. Esto porque recordemos que Barrelier había inventado que Agostina se había ido de su casa en un auto para verse con un novio o algo así. ¿Cómo era el auto? Yo sé que dijiste que era un Gol rojo, pero por favor fíjate si alguien te pudo facilitar la patente, Claudio, porque la estamos buscando en un lugar que no la tenemos que buscar. Mira si le pasó algo, Claudio, por favor te lo pido, movete, porque si no voy yo hasta tu casa y pido yo las cámaras a los vecinos. No me hagas que haga esto, por favor, movete. Y Barrelier le contesta lo siguiente: no me digas así porque sí estoy moviéndome. Me desmayé porque no daba más, pero sí me estoy moviendo. Ahí estoy con todo eso. Claudio, le dice la madre, tenés media hora para que me consigas la patente del auto. Media hora te doy. Este mensaje ya lo vimos igual. Tengo 800.000 contactos en la policía. Bueno, esto fue lo que ya vimos anteriormente. Y que la madre también abajo de eso le manda el icono de una carita llorando. Hay muchísimas personas que sospechan de la madre, creen que podría haber sido tranquilamente una entregadora. Yo la verdad no sé si habrá sido así. Sí me llama la atención un poco esta relación que había entre ellas que ya vimos, como que era más de amigas que de una madre con real autoridad sobre eso. Pero ya si la madre participó en algo, o si sabía algo o lo que sea, obviamente eso lo va a determinar la justicia. Mientras ustedes comentenme qué opinan sobre eso y en general qué vienen opinando de todo este caso, y obviamente vamos a continuar siguiéndolo esperando total justicia por Agostina Vega, porque no es justicia parcial. Aquí, como dicen los familiares, tienen que caer todos los responsables, por ende se tiene que investigar bien y llegar a la total verdad para que todos los responsables paguen con el peso mayor de la ley. Acabamos de transitar la segunda semana del juicio oral por uno de los casos judiciales más complejos, más laberínticos y sin duda más mediáticos de la historia reciente argentina. Estamos hablando lógicamente del caso de Loan y de un juicio que es de un tamaño histórico, se podría decir. Esta segunda semana arrancó con todo. En un primer lugar, Laudelina, la tía de Loan, su esposo Benítez, Pérez y Callava se negaron a declarar. Por su parte, el excomisario Walter Maciel optó por una variante táctica un poco distinta, pero similar en el fondo, digamos. Él anunció que no va a hablar hasta que terminen de declarar absolutamente todos los testigos. Lo cual, desde la perspectiva del derecho procesal penal, es una maniobra totalmente de manual, porque retienes, por decirlo de alguna forma, tu declaración hasta que conoces todas las cartas de la acusación, todos los testimonios en tu contra. Te permite esto adaptar tu relato final para que encaje mejor, digamos. Es jugar con las cartas marcadas, ¿no? Básicamente. Pero por otro lado tuvimos en esta semana sí a Alan Cañete, quien sí tomó el micrófono y habló durante casi 3 horas seguidas. 3 horas ininterrumpidas encima. Es muchísimo tiempo para una indagatoria inicial. Este sujeto, recordemos que forma parte del segundo grupo
de acusados, no de la familia directa que estuvo presente en el momento de la desaparición, sino más bien de este grupo de personas que se hicieron pasar como miembros de la Fundación Lucio Dupuy y entorpecieron la investigación. Una de las cosas que dijo Cañete en su declaración fue negar cualquier tipo de privación ilegítima de la libertad respecto a los pequeños y a las personas que estaban en el hotel, porque recordemos que se decía que las tenían ahí, personas que eran testigos principales de lo que había pasado con Loan, que los tenían ahí y no los dejaban irse. Su argumento fue que su equipo estaba operando como una red de contención social, como que le estaban proveyendo de comida, abrigos, zapatillas, y que siempre buscaron eso, ¿no? Como cuidarlos, contenerlos, y no que estaban ahí intentando hacer que no se vayan, que no se escapen para poder manipular sus declaraciones. Cañete además intentó validar su integridad moral frente a los jueces, mostrando la fotografía de una lapicera que, según él mismo contó, fue un regalo personal de la jueza federal de Goya, Cristina Poser-Penso. Como si eso fuera una especie de aval de que él estaba haciendo las cosas bien con los pequeños que estaban en el hotel ese día. Y si bien habló bastante, como les digo, sí se tomó el lujo de negarse a responder las preguntas del abogado del excomisario Maciel. Volviendo a hablar de Carlos Pérez, él evitó hablar, como les comenté, pero se dice que él instruyó a su abogado, Ernesto González, que entregara un manuscrito. Un manuscrito que se titula Chivos Expiatorios. En ese contexto, él culpa directamente a la prensa y afirma que el caso superó las capacidades de la fiscalía. Y él dice que se los está juzgando en base a indicios abstractos, diciendo que básicamente no hay pruebas fehacientes en contra de ellos. Pero es que como es lo más caradura que escuché en mi vida, porque, o sea, hay perros que marcaron el olor de Loan en tu camioneta, Pérez. O sea, no es que nunca te encontraron absolutamente nada. Eso es delirante ya de decir. En esta misma línea argumental tenemos a el abogado defensor de Ramírez y de Millapi. Él atacó la teoría principal de la fiscalía. Atacó más que nada la existencia de un supuesto pacto de silencio entre todos los acusados. Él dijo que ese pacto es una ficción literaria creada por una fiscalía desesperada. Bajo esta idea, el abogado argumentó que como carecen de evidencia científica y sólida, necesitan justificar su inoperancia inventando este supuesto pacto. Pareciera ser como que se está armando toda una especie de circo, de ruido con todas estas afirmaciones. Y para entender por qué está sucediendo esto, tenemos que comprender en primer lugar cuál es la naturaleza de lo que es una indagatoria. En el derecho penal nuestro, cuando un imputado se sienta frente al tribunal a declarar, no está prestando testimonio, está ejerciendo su defensa material. O sea que la obligación de decir la verdad no implica para el acusado en sí. Un acusado no declara, obviamente bajo juramento de decir la verdad, a diferencia de un testigo. Entonces, si el acusado miente deliberadamente o se inventa estas historias, eso no es un delito de falso testimonio. Y tampoco se lo podría utilizar en su contra para agravar una futura condena. Porque, como les digo, lo que están haciendo es ejercer su derecho a defenderse. Y si los jueces, por ejemplo, le prohíben a Alan Cañete o quien sea y le dicen, bueno, para de divagar, para de delirar con lo que estás diciendo, la defensa automáticamente podría, ante eso, presentar un recurso de nulidad, diciéndole, bueno, que se les está negando defenderse en el juicio, obviamente. Entonces básicamente se tienen que bancar que hablen y hablen y hablen y deliren todo lo que quieran. Por ende, para que no arriesgarse a que se plantee esta nulidad, los jueces tienen que bancarse esto, prefieren tolerar horas de ruido absurdo antes que arriesgarse a que una cámara superior termine anulando el juicio. Esto es un poco lo que vimos en el video anterior también. Pero el problema es que es lógico, la fiscalía podría terminar trabajando bajo una desventaja enorme con todo esto. Si los únicos que saben lo que pasó ese 13 de julio se amparan al silencio o mienten, la fiscalía va a verse obligada a construir toda la arquitectura del caso con una pura evidencia periférica. Es decir, sí tienen peritajes forenses, antenas de celulares que dieron información, rastrillajes y también testimonios sueltos de terceros, pero obviamente que les falta lo más importante, que es una confesión o una evidencia mucho más sólida. Y esto genera grietas tremendas en el caso, grietas tan profundas que en esos días la propia madre de Loan, María Noguera,
comenzó a demoler los cimientos del caso. Las declaraciones que dio en aquellos días justamente podrían ser tranquilamente como los elementos más disruptivos de las últimas jornadas. Lo primero que hizo la madre de Loan fue lanzar una sospecha pública que dinamita la geografía de la investigación. Ella afirmó con mucha convicción que su hijo Loan nunca llegó al famoso Naranjal. Y recordemos que el Naranjal era supuestamente el epicentro del extravío después del almuerzo. Pero el razonamiento de la madre de Loan es difícil de ignorar. ¿Por qué? Porque existen, como muchos sabrán y habrán visto, múltiples fotos que documentan todo el trayecto que hicieron los adultos y los pequeños hacia el Naranjal. Más específicamente hasta la tranquera del campo. Pero misteriosamente no hay ni una sola imagen de todos en el Naranjal justamente. Qué extraño, ¿no? Si nos ponemos a pensar que hayan ido sacando un montón de fotos en el camino y justo en el Naranjal no. Ni un solo registro visual ahí tenemos, nada. Y esta duda se vuelve gigantesca si además le sumamos todo el historial comprobado de contaminación de la escena que sabemos que existieron en las primeras 48 horas. Como que fue el manual de todo lo que no hay que hacer, básicamente. Pero además de todo esto, el caso en estas semanas, en estos días, escaló un paso más y llegó a salpicar hasta a la política nacional. El tribunal citó a la exdiputada Elisa Carrió. ¿Y por qué la citaron? Por unas declaraciones que ella hizo en televisión. Ella hizo alusión a un mensaje de la red social X, ex Twitter, donde supuestamente el ex gobernador provincial Gustavo Valdés habría dicho que a alguien habría que quebrar. Posiblemente en referencia al quiebre de Laudelina Peña. Aquí tengo que hacer una pausa lógica porque tengo que aclarar que vamos a hablar de estos cruces políticos con total imparcialidad. Solo mencionando elementos que se introdujeron en el juicio, que es lo que nos importa, sin tomar ningún tipo de postura sobre estos actores políticos. Porque aquí lo verdaderamente fascinante o interesante es ver por qué la defensa introduce todo esto que pasó en el juicio. No buscan obviamente resolver un debate político, sino que es una táctica legal milimétrica para sostener una narrativa de coacción. ¿Y a qué defensa me estoy refiriendo? A la defensa de Laudelina, obviamente. Laudelina, o mejor dicho su defensa, tiene que demostrar que a ella la presionaron para salir a hablar, a decir todo esto del accidente y todo lo que ya sabemos. Si demuestran que ella fue víctima de presiones externas inconmensurables, como por ejemplo de la política, entonces justifican por qué inventó todas estas pistas falsas, sin que ella tenga la responsabilidad intelectual de haberlo hecho. Es un plan, si nos ponemos a pensar, brillante y macabro a la vez. Pero si sumamos esto último que les comenté con lo dicho hace rato, es decir, con los dichos de la madre de Loan destruyendo la supuesta escena del Naranjal al decir que su hijo quizás nunca llegó ahí, nos encontramos con un escenario bastante complejo, porque se piensa que el Naranjal es como la escena del crimen original, ¿no? En algún punto. Entonces, ¿cómo vas a avanzar con un juicio si no tienes esa escena original? Bueno, la fiscalía tuvo que adoptar una postura inamovible frente a esto. ¿Cuál fue esa postura? Bueno, para la acusación no importa cuántas pistas falsas, que accidente, que no accidente, que contaminaciones y todo haya habido y que además quieran y que no hayan fotos en el Naranjal y ni siquiera por ahí ese haya sido el escenario principal. Ellos establecen que Loan ese día estaba bajo la custodia temporal de un grupo específico de adultos y que desapareció en ese tiempo cuando estaba con ellos, punto. La fiscalía dice básicamente, mira, a mí no me importa si esto pasó en la sombra del Naranjal, en la tranquera, en el camino o donde sea. Ustedes, es decir, los acusados, asumieron la posición de tener que cuidar a Loan y a los demás. Y son ustedes los que tienen que responder qué pasó con él, básicamente. Frente entonces a toda esta situación, quedaba esperar quizás algo demasiado importante y conmovedor, que era el propio testimonio ya en el juicio de los padres de Loan y también de los hermanos mayores. Esto sucedió el día 30 de junio. ¿Y qué era lo que se esperaba, digamos, que suceda? Bueno, tenían que estas personas, los familiares directos de Loan, caminar al estrado, agarrar el micrófono y relatar básicamente la peor pesadilla de sus vidas.
Y además de eso tenían que hacerlo desde un principio pensando que tenían que estar frente a Laudelina, por ejemplo, que es una de las principales acusadas, ¿no?, por todo esto. Una persona quien ya ni siquiera es una hermana para el padre de Loan. El padre de Loan ya ni la considera una hermana, lógicamente. ¿Qué sucedió entonces cuando los padres finalmente de Loan se acercaron a declarar? Bueno, vamos a estar leyendo algunas noticias sobre lo que pasó, ya que esto sucedió literalmente tan solo unas horas antes a que empiece a grabar, así que no tuve tiempo de guionarlo bien, pero para que nos informemos vamos a estar leyendo varias fuentes donde nos cuentan básicamente qué fue lo que sucedió. En primer lugar dice este titular: el fuerte testimonio del padre y la frase que complica a Laudelina. Dice: durante la exposición ante los jueces, el hombre, es decir, el padre de Loan, recordó una frase que, según afirmó, escuchó personalmente. Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos, yo la escuché. Es decir, que sería complicado pensar que Laudelina, por ejemplo, podría haber recibido órdenes de un superior y todo como veíamos hace rato, porque eso tenía que haber pasado tan solo en un día, la tenían que haber llamado, amenazado, todo. Y es como quizás un poco más incoherente pensar eso, si esto es así, ¿no? Si ella tan solo al siguiente día ya se puso a decir que era un accidente. Parece más coherente pensar o que es verdad que ella vio todo lo que pasó y que Pérez y Callaba la amenazaron, cosa que es muy improbable porque además la propia Laudelina lo desmintió a eso, o que esto ya era algo que se venía craneando desde antes o se pactó ese mismo día cuando Loan desapareció, porque recordemos que se hicieron varias llamadas entre los acusados, llamadas en las cuales no sabemos qué se dijeron, pero por ahí una de las teorías es esa, que entre ellos se inventaron coartadas o cosas que decir, y posiblemente una de esas cosas fue el tema del accidente. Aquí dice también por otro lado: en otro tramo de su declaración, José Peña expresó el profundo sufrimiento que atraviesa desde que su hijo desapareció. Loan es mi vida, mi amor es todo. No saber si está vivo o no es mucha angustia y desesperación. Y si no me puedo ni imaginar, chicos, lo que debe ser. La incertidumbre destruye, es así. Antes de finalizar su testimonio, renovó su pedido para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Loan la aporte ante la justicia. Por otro lado, tenemos esta nota de Infobae que dice lo siguiente: se alejaba de nosotros, estaba nerviosa. ¿Qué dijeron los padres de Loan sobre la actitud de Laudelina el día de la desaparición? Volvemos a hablar de Laudelina, ¿no?, en cuestión. Aquí dice: Laudelina, tía de Loan y una de las principales acusadas, escuchó las 3 declaraciones desde el banquillo de los imputados en silencio durante toda la audiencia. Solo respondió con un gesto cuando María Noguera se dirigió directamente a ella. José Peña fue el primero en declarar. Reconstruyó el almuerzo familiar en la casa de su madre Catalina y recordó que cuando llegó cerca de las 11:30 solo estaban su madre y Laudelina preparando la comida. Según relató, el primer indicio de que algo sucedía llegó cuando volvieron del Naranjal. Laudelina me preguntó si no estaba con Loan. Le dije que no estaba conmigo, que se había ido con ellos, contó. A partir de ese momento comenzó la búsqueda. José recordó que intentó hablar varias veces con su hermana, pero sintió que lo evadía. Quería hablar con Laudelina, pero no me respondía lo que le preguntaba. En todo momento se alejaba de nosotros. Eso me sorprendió. Estaba nerviosa. Aún así explicó que en aquellas primeras horas nunca imaginó que pudiera estar involucrada. ¿Cómo no voy a confiar? Era la tía y estaban los primos. Y es lógico, ¿no?, que te vas a imaginar. También recordó que recién al día siguiente escuchó la versión del supuesto accidente de tránsito que más tarde Laudelina instalaría públicamente para explicar la desaparición. Eso es lo que vimos recién, ¿no? María Noguera, la madre de Loan, también ubicó a Laudelina entre las primeras personas con las que habló cuando llegó al lugar donde buscaban a su hijo. Contó que descendió de la moto antes de llegar a la casa de Catalina para preguntarle qué estaba sucediendo. Y dijo: la noté extraña, estaba con el celular. Si se pierde una criatura, yo dejo todo para buscarla. Según declaró, durante los días posteriores también intentó acercarse a su cuñada, pero no obtuvo respuestas. Laudelina me esquivaba cuando quería hablar, se iba lejos, no hablé más con ella. La parte más fuerte de su declaración llegó cuando el presidente del tribunal le preguntó si quería agregar algo más antes de retirarse. Entonces miró hacia el sector de los imputados y lanzó un pedido directo:
si la Laudelina está acá, que me diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín. Claro, porque imagínense que la Laudelina sí, o sea, ella lo tenía al botín y hay que pensar que, obvio, al botín se lo sacaron directamente a Loan. La persona que tenía ese botín sabe exactamente lo que le pasó. Después fue todavía más específica. Ellos saben con quién está, qué come, pero nosotros no. Cuando le pidieron que dijera a quiénes se refería, respondió sin dudar: Laudelina, Carlos Pérez saben. O sea, la madre de Loan fue entonces muy específica. Señala directo a Laudelina y a Pérez, y sí, son los principales sospechosos, ¿no? El tercer testimonio de la jornada fue el de Mariano Peña, el hermano mayor de Loan, quien también recordó la actitud de su tía durante la jornada. Ya era todo raro, dijo. La notaba distinta, estaba con el celular y no me hablaba. Bueno, todos declaran lo mismo acerca de Laudelina, ¿no? Mientras escuchaba a José Peña, Laudelina mantuvo la mirada fija sobre su hermano durante buena parte del testimonio. Con el correr de los minutos comenzó a bajar la cabeza y solo levantaba la vista cuando intervenían jueces, fiscales o defensores. Qué cara rota hay que hacer, para haberle hecho algo así a tu sobrino y estar ahí en el juicio mirando o enfrente en el mismo lugar de donde está tu hermano, al quien le hiciste eso también, ¿no? O sea, es como, ¿cómo se puede ser tan mala gente? O sea, no sé con qué otra palabra describirlo. Dice: durante la declaración de María Noguera volvió a quedar en el centro de la audiencia. La madre de Loan la interpeló directamente y le recordó una vieja situación familiar. ¿Te acordás cuando te fuiste a Buenos Aires y tu hija se quedó conmigo? Laudelina respondió únicamente con un movimiento de cabeza. Y sí, aunque sea, podemos pensar que no le da la cara para hablarle, ¿no? Si fuera tan inocente como ella dice, creo que tendría otra actitud, no se sentiría tan mal para mirarla o para hablarla. Después, lamentablemente, sucedió lo siguiente. Dice: la madre de Loan se descompuso tras enfrentar a uno de los acusados por la desaparición. Durante su declaración también pidió que quienes tengan información y hablen ayuden a esclarecer el caso. Quiero que me digan qué pasó con Loan, reclamó. Además, sobre Carlos Pérez sostuvo: estaba desesperado, como que algo estaba teniendo. Claro, por eso sospecha muchísimo de él, ¿no? Y de Benítez afirmó: también andaba como desesperado, muy nervioso. Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando María se dirigió directamente a Pérez y le exigió que dijera qué pasó con su hijo. Y Pérez se dice que respondió: yo no sé nada. ¡Qué cara rota! El intercambio se produjo en medio de un clima de máxima tensión. Ay, chicos, ¿se imaginan lo que se debe haber vivido en ese momento? Mientras la mamá del nene insistía en que tanto Pérez como Laudelina conocían el destino de su hijo y les reclamó que revelaran la verdad sobre lo sucedido. Minutos después, María se descompensó en plena audiencia. Y sí, es un montón para una madre. Es un montón. La mamá de Loan se quebró mientras volvía a exigirles respuestas a Laudelina sobre el paradero de su hijo y debió recibir atención médica en la sala. Bueno, chicos, no sé, fue tremendo claramente lo que se vivió en ese momento, y es que no me puedo imaginar otra cosa, porque estamos hablando de unos padres que tienen que ir a hablar sobre lo más espantoso de sus vidas, a recordar todo, a pedir que por favor les digan dónde está su hijo. O sea, ¿cómo no se va a descompensar esa madre pobre? Es muchísimo para cualquier persona, Es como que te destroza el corazón realmente solo de pensar que unos padres tengan que pasar por algo así. Nadie debería pasar por algo así jamás en su vida. Así que esperemos que este juicio siga avanzando y que puedan obtener esa respuesta que tanto necesitan, que sepan dónde está su hijo, y con mucha esperanza de pensar también en que capaz vuelva con ellos, ¿no? ¿Quién dice? La esperanza es el último que se pierde. Bueno, me había olvidado de comentarles al principio del video, pero como ya pudieron notar, no hubo más tiempo para hacer un episodio más de la serie del caso de Loan que estamos haciendo, donde repasamos todo lo que sucedió en el caso desde el principio hasta el día de hoy. Hay una lista de reproducción con todos los episodios en orden cronológico, si quieren ir a verla. Por eso, como suelo hacer siempre cuando no puedo hacer un capítulo porque hay demasiadas actualizaciones, vamos a estar reaccionando a un clip que salió en esa época, por aquellos días cuando se estaba desarrollando apenas el caso de Loan en el primer año, es decir, en 2024. Y hoy vamos a estar viendo que dice, bueno, el graph dice lo siguiente, ¿no? El equipo está cerca de encontrar a Loan. Claramente no era así porque no lo encontraron, pero a lo que voy es que aquí vamos a ver mejor cómo opera posiblemente una red. Ustedes ya saben de qué tipo, cómo lo pudieron haber llevado a Loan y a quién se lo entregaron posiblemente. No, en mayo estuvieron comiendo y la propia Callaba lo reconoce que ya... ¿En qué vuelvo? Vos sabés, Bobby, que Pérez y Callaba, lejos de desconocer, y ahora vamos a los
audios del testigo X, el que nos va a dar un nuevo panorama de esta organización. Vos sabés, Bobby, que Pérez y Callava, lejos de desconocer a Catalina como quisieron hacer, como quisieron decir, iban 2 veces por semana a llevarle alimentos, me dicen. Pérez y Callava, 2 veces por semana a llevar alimentos y con acceso, me dicen, al teléfono de Catalina. Y yo te diría más, que a un promedio de una vez por mes. Ah, tenían acceso al celular de Catalina. Eso no sabía. Sí sabía que iban a dejarle comida, todo eso que habían declarado, pero no me acordaba que, o no había visto esto de que tenían acceso al celular de Catalina. Que eso es un montón. A comer con ella. La última vez lo habían hecho en mayo. ¿Y por qué dicen entonces de conocerla? No. Porque decíamos, no, la vieron 2 veces en la vida. No, en mayo estuvieron comiendo y la propia Callava lo reconoce, que ya ahí le cursó invitación para el mes de junio, para el día de San Antonio de Padua. Dijo, bueno, después se me acordar más cerca de la fecha, y más cerca de la fecha conocemos el mensaje que le mandó Laudelina. La jueza en 9 días va a tener que definir a quién mantiene detenido y a quién libera. Escuchá el audio de nuestro testigo X. Tienen que entender que los pibes, Corrientes, Chaco, Misiones, son carne de cañón. ¿Está bien? Es así, Qué raro. pero no es de ahora, es de toda la vida. Es de toda la vida. Lo que pasa es que nadie se anima a decirlo, Pablito, porque hay mucho miedo. Mandaron varias fotos anteriormente. Después apareció el pibito y mandan esa foto al servidor de ellos. Y ahí van eligiendo. Bueno, eso coincidiría con esto de que a Luan, justo a él solito, le sacaron una foto ese día en el almuerzo. Y a él solo, ¿no? Como que los demás no, una foto que donde se lo ve muy bien, así como fue llamativo eso. Un hombre infiltrado en una organización de terror por más de 10 años. Es la voz que hemos distorsionado para explicarnos de qué hablamos cuando hablamos de terror. Y habló, Hugo, de una imagen que se pasa a un servidor. ¿De qué está hablando el testigo X? La imagen no queda en el teléfono donde fue extraída. Esa imagen queda guardada en el servidor, a donde se aloja toda la información de los teléfonos. ¿Y cómo acceden a esos servidores las personas que son los demandantes? No te hablo de los clientes finales, sino el nexo, porque estamos hablando de una red, tiene diferentes células. Posiblemente, en este caso, podríamos ubicar, en principio, a Benítez, posiblemente a Laudelina en la primera célula, que es la familiar. Después aparecen Pérez y Callava con vínculos con la organización que demanda para después... Claro, porque podríamos pensar que Laudelina, Benítez y eso eran como los polluelos, ¿no? Los eslabones más pequeños, y después quizás encima estaba, por ejemplo, Pérez y Callava, podríamos pensar, y más allá más personas, ¿no? Obvio. Revender ese producto que es un niño, en este caso, pero que puede ser una chica de 14 años, o una chica de 10, o una chica de 7, como quieras. Estas redes tienen clientes para todas las opciones. Envían. Bueno, esta parte seguramente la vieron cortada porque no puedo dejar esas palabras, pero ahí están hablando de que esa red posiblemente se dedica a hacer lo que ya saben. O sea, no lo puedo mencionar, pero es bastante evidente, ¿no? Audio 2 del testigo X, no te lo puedes perder, escúchalo. A ver, lo que hacía Pérez y Callava, negro, esos traían matrimonios que no podían tener familia, Claro. los internaban en el hospital, ¿está bien? Los internaban en el hospital. Internaban a la mujer que estaba embarazada y automáticamente hacían los papeles como que la tenía la mujer que no podía tener familia en el hospital. Por eso mismo la enfermera también está para las pelotas, pero tiene que haber alguien mucho más arriba del hospital. Y no lo hicieron acá solo, lo hicieron en muchos lugares, en muchas provincias de lugares pobres. Lo que pasa es que ¿cómo desculas todo esto? A ver, yo tengo 3 casos, tres conocidas, adultas ya, de mi edad, contadas de esta manera, y ellas lo saben. Ay, no, ¿en serio? Ellas lo saben. Es que la verdad a mí no me hace dudar mucho que esas cosas pasen, o sea, tiene mucha lógica, ¿no? Familias con dinero pagan y se llevan los hijos de otras más vulnerables. El tema es qué pasó con Luan al fin y al cabo, ¿no? O sea, porque lo de Luan no viene tanto por ese lado, viene del otro lado más turbio que vimos hace rato, ¿no? Pero bueno, no sé, este caso es como que puede, como incluso también quizás sucede con el caso de Agostina, puede destapar cosas que ya se vienen desarrollando hace años y que están totalmente ocultas y que es necesario que una vez por todas vean la luz y se haga algo al respecto, ¿no? Lógicamente. Y esperemos no solamente que todas esas cosas turbias salgan a la luz, sino que también obviamente aparezca Luan, que al fin y al cabo es lo más importante aquí, ¿no? Bueno, no solamente lo más importante también es intentar frenar, como les decía, todas las demás cosas turbias que están sucediendo para que no haya futuros Luan. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya resultado de interés.
Y antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Me voy a poner los lentes porque si no, no veo nada, ustedes ya saben. Bien, los miembros son Alina Vargas, que se acaba de unir hace un día, bienvenida. Ani Mejías, Valery Salinas, Waltilla, Emma Calvo, María Teresa M, Ale Murray, que se unió hace 29 días, bienvenido. Paula Herrera, Irai Malarota, Filántropo Yael, K9 Barlo, Rebeca Guzmán, Begoña, uy, se me fue la lista, Begoña Huebramo, Luliana Luzbelis Concepción, Sil 704C, María Vázquez, Brittany Moraga, Amanda Vázquez, ¿es tu apellido? Bueno, espero que sí. Estefanía Jorac, Celine Díaz, Malibra Ganadeño, Adriana Quillaro, Laura Elena Garrido, Mary Furios, Miguel Heredia, Jacqueline Castellanos, Angélica Hernández y Lucas Maidana. Les mando a todos ustedes un beso enormísimo. Muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, compartir el video con quien les pueda llegar a interesar y demás, todo eso que es totalmente gratis. Muchísimas gracias por verme. Les mando un beso gigantesco y los estoy viendo la próxima.